haré mi mejor esfuerzo para poder plasmar las experiencias que hemos tenido en mi labor como profesor, investigador, dando clases en licenciatura, dando clases en maestría, dando clases a alumnos de doctorado, primero en el área de ingeniería y en los últimos 15 años como director de investigación del Tecnológico de Monterrey. Me pasé a la parte de administración de la investigación. Entonces, en esta función, uno de los principales problemas que se plantearon en el 2002 fue un cambio de la cultura institucional para migrar de una universidad orientada a la enseñanza, a la docencia, hacia una universidad orientada a la docencia, enseñanza y a la investigación e innovación. Se diseñó esta estrategia institucional y por lo tanto voy a presentar mucho de las experiencias que tuvimos en el logro de esta transformación. Y las 3 o 4 motivaciones principales son: los alumnos de posgrado en muchas instituciones requieren publicar para graduarse. En el caso de mi institución se requieren 2 artículos indizados por Scopus como requisito de graduación. El Sistema Nacional de Investigadores es una trayectoria que se sigue por parte de muchos profesores. Más de 500 profesores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores de la institución y por lo tanto tienen el reto de ingresar, mantenerse, avanzar en los distintos niveles del SNI. Otra motivación es el fondeo, la financiación de los grupos de investigación. Como ya lo decía la doctora Tagüeña esta mañana, pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores abre posibilidades de obtención de financiamiento. La otra motivación de por qué promover la escritura científica tiene que ver con el posicionamiento internacional de las instituciones en un mundo globalizado, en un mundo donde hay intercambio de alumnos de prepa, de profesional, de maestrías, de doctorado. Entonces, se convierte de repente muy importante el tema de los rankings de las universidades de investigación. Y aunque el ranking por sí no es un objetivo, como se verá mañana, sin embargo, es una oportunidad de internamente poder identificar puntos débiles, trabajar en ellos a través de una estrategia institucional, así como fortalecer, valga la redundancia, los puntos fuertes, valga el pleonasmo. Todo esto gira alrededor de la generación del conocimiento que requiere procesos de investigación científica en las instituciones. Y naturalmente no nacemos sabiendo cómo escribir. Nacemos hablando. El primer momento de nuestro nacimiento emitimos un grito cuando el pediatra nos trae al mundo y empezamos a hablar desde los primeros meses, los primeros años. Sin embargo, la escritura no es algo natural, es algo que cuesta. Requiere un proceso de entrenamiento, requiere un proceso de capacitación y este proceso es el que quiero abordar en esta presentación que vamos a hacer. Son 6 partes lo que quiero tratar el día de hoy. Cada una de estas partes trae unas preguntas, pero
por el formato de la presentación, las vamos a dejar hacia el final, pero les agradecería si se generaran preguntas que éstas las fueran anotando. ¿Cómo estamos en México? ¿Qué es INRAD? INRAD, I-M-R-A-D. ¿Cómo se usa para escribir, científicamente hablando? Métodos cualitativos versus cuantitativos. En la mañana la doctora Tagüeña nos hablaba de la importancia de combinar la evaluación cualitativa con la cuantitativa. Esto mismo es cierto, es válido y se aplica al momento de realizar proyectos de investigación, los protocolos de investigación. Y vamos a abordar algunos de estos temas. Ya se ha hablado sobre la selección de revistas. ¿Cuál revista? ¿Es una revista predatoria? ¿Es una revista indizada por Scopus? ¿Es una revista indizada por Web of Science? ¿Es una revista en Google Scholar? ¿Cómo la escojo? ¿Cómo sé cuál es la mejor opción ante los cerca de 28,000 opciones que tengo en la base de datos de Scopus para escoger una revista donde publicar mi investigación? El sometimiento, el envío de la publicación. ¿Y cómo aprendemos del rechazo de las revistas? Un rechazo no es el fin del mundo. Uno de los trabajos que voy a presentar ahorita en un momento más fue rechazado 5 veces por revistas de Cuartil 1 antes de ser aceptada por otra revista con uno que finalmente publicó el trabajo. Entonces vamos a ver consejos de qué hacer, cómo manejar el rechazo, cómo aprender de estas experiencias de rechazo y finalmente, pues cómo celebrar, cómo festejar cuando un artículo ha sido aceptado para publicación. Otra pregunta, levante por favor la mano los que han tenido un artículo de investigación aceptada en una revista de Scopus o Web of Science. Muy bien, hay varias manos. Entonces lo que vamos a hacer es elaborar sobre estas experiencias. Tal vez aquellos que han tenido esta oportunidad de la alegría de la aceptación o la frustración del rechazo podrán complementar lo que aquí vamos a decir. Veamos cómo estamos en México, país latinoamericano. Latinoamérica tiene el 13% de la superficie terrestre, tiene el 8.4% de la población, pero el 3.5% de las publicaciones científicas son de Latinoamérica. Como que no hay una proporción entre la población y el porcentaje de publicaciones. 21 países que hablan español, portugués o francés, y en las Guayanas que hablan inglés u holandés. O sea, aquí tenemos a Latinoamérica, considerado como un continente por muchas editoriales. México, país de Latinoamérica, el 5.9% de la superficie de Latinoamérica, el 19% de la población de Latinoamérica, pero tiene el 17% de las publicaciones de Latinoamérica indizadas por Scopus. En Latinoamérica, Brasil invierte en investigación y desarrollo el 1.3% de su Producto Interno Bruto, mientras que en México sabemos bien que se invierte alrededor del 0.4% del Producto Interno Bruto, y aunque la Ley de Ciencia y Tecnología del 2005 establece que el país debe invertir el 1%, esto no se ha podido cumplir, una tarea pendiente.
El número de investigadores, nos decía la doctora en la mañana, que van a andar casi los 29,000 miembros del Sistema Nacional de Investigadores en el 2019. Esta estadística es del 2016, 25,000 miembros del SNI, comparado con la población de México de 128 millones, esto es bajo, y casi 1,000 SNIs estaban en Puebla en 2016. El presupuesto del CONACYT se redujo un 25%, como ya sabemos, y como ya lo decía, la investigación se convierte en una fuente de prestigio, de reconocimiento, y esto se ve en los rankings internacionales de universidades. Entre los más famosos está el ranking de QS, una agencia británica que rankea a las universidades del mundo, Times Higher Education, US News and World Report, los principales rankings, los de mayor impacto mediático. En México tenemos 3 latinoamericanas en las top 30, la UNAM, el TEC, el Politécnico. La UAP está en la posición 88. Y resumiendo, en el periodo, en el quinquenio 2013-2017, se publicaron en México más de 100,000 artículos indizados por Scopus. 128,000 autores. Estos artículos recibieron poco más de 500,000 de citas, lo cual da un promedio de casi 5 citas por artículo. ¿Cómo estamos a nivel del mundo? A nivel del mundo tenemos más de 14 millones de publicaciones en ese periodo, en ese quinquenio, por 13,000 autores, 89 millones de citas, con 6.3 citas por artículo. Y fijamos en 1 el promedio mundial. Entonces, punto 88 dice que México está abajo de la media mundial en impacto científico, que son las citas por artículo, por paper. Estas son las áreas en las que se publica en México: el área de medicina, las áreas de ingeniería, las áreas de física, las áreas de agricultura y biología, ciencias de la computación. Son las principales áreas en las cuales se publican los artículos, los 108,000 artículos del quinquenio 2013-2017. Y como ya vimos, la inversión en México es del 0.42 del Producto Interno Bruto, y si lo comparamos con el PIB de países como Estados Unidos, la Unión Europea o China, vemos que Japón anda arriba del 3%, Estados Unidos y la Unión Europea casi en el 3%, China está entre el 1 y el 2%, pero de PIBs enormes, mucho más grandes que el PIB de México. Entonces hay esperanzas de que estas cifras puedan cambiar en la próxima administración. La Benemérita tiene un identificador en Scopus. El identificador de la UAP es el 600-24830. Es el identificador con el cual se asocian todas las publicaciones de la UAP. Y un problema que hemos enfrentado es la diversidad de nombres con las cuales publicamos. En el caso del TEC de Monterrey, hace como 10 años nos encontramos más de 600 variantes de nombre, publicaciones que eran del Tecnológico de Monterrey, pero con más de 600 variantes del nombre de la institución. Esto lo que ocasiona es que no se pueda hacer justicia a la institución diciendo cuál es la cantidad real de publicaciones que tiene esa institución, porque el número se fragmenta por la diversidad de nombres. Entonces, hace 10 años iniciamos un task force, una fuerza de trabajo,
trabajando con Thomson Reuters, ahora con Clarivate Analytics, con Elsevier, con visitas a esos países para trabajar en la unificación de los nombres. Es decir, estas pertenecen a la institución. Estas no pertenecen a la institución. O sea, hay para ambos lados. ¿Dónde publica la UAP? En física, ciencias materiales, ingeniería, química, computación, matemáticas. Hay más de 1000 artículos en cada una de estas áreas. Y aquí lo vemos ya en forma de pie. Y tenemos aquí cómo está rankeada la UAP en México, en Latinoamérica y en el mundo. En el caso de nuestra institución, del TEC de Monterrey, hace 15 años no figuraba ni siquiera en las primeras 2000. Entonces, como resultado de esta estrategia de aprender a publicar, aprender a patentar, aprender a licenciar, aprender a generar empresas de base tecnológica en base a las investigaciones de profesores y alumnos, este perfil ha ido cambiando y por lo tanto eso se refleja primero que nada en unas fortalezas internas, no en la parte cosmética, sino son fortalezas internas que con una buena administración de datos se pueden reflejar en rankings de universidades de investigación. Resultado de este 2018-2019 ya ubica el TEC en la posición 178 del mundo, cuando hace 15 años no figuraba ni en las primeras 1000. Entonces, un proyecto a mediano largo plazo que requiere un compromiso de la institución, del país, y en ese sentido, con RICIT hace una labor extraordinaria para ir creando las bases de esta transformación. Volvamos al formato que sigue típicamente una publicación científica, un artículo de revista. ¿Reconocen esta publicación? ¿Quién publicó este trabajo? Isaac Newton. Actualmente, los países que hablamos español, que hablamos portugués o que hablan otro idioma diferente del inglés, tenemos un handicap, una desventaja, porque típicamente las revistas aceptan trabajos en inglés. Yo me imagino que Newton tuvo una situación similar, porque él no hablaba, su lengua nativa no era el latín. Este trabajo se publicó en latín en 1687. Newton hablaba inglés, su lengua materna, pero los trabajos los publicaba en latín, una lengua diferente a su lengua nativa. Entonces, con ese dilema nos enfrentamos todos, profesores, investigadores, alumnos, que nos vemos motivados, invitados a publicar en inglés, porque es el idioma de facto de la ciencia y tecnología modernas. Entonces, los artículos científicos pueden ser de investigación original, reporte de casos, pueden ser artículos de reviews, revisiones, cartas, comunicados. Hay una taxonomía de tipos de publicaciones. También podemos hablar de libros, capítulos de libros y otro tipo de medios de publicación. Y aquí tenemos lo que es el embudo de la investigación. Tenemos un área de conocimiento muy amplia. Vamos a decir, estamos hablando de bases de datos. Hacemos una revisión de la literatura. En este momento estamos trabajando con un par de alumnos de doctorado, 4 alumnos de maestría. La primera tarea es cuáles son tus intereses, cuáles son las áreas de investigación que te interesan. Y el primer paso es ponte a investigar el estado del arte. Aquí están las herramientas Scopus, Web of Science, puedes hacer búsquedas
para conocer las últimas publicaciones de la disciplina. Haz una investigación de la literatura, identifica la sección de trabajo futuro, que casi todas las revistas, los artículos traen, y eso te da pautas para escoger trabajos específicos de investigación, trabajos específicos, establecer preguntas de investigación y poner los objetivos de esa investigación en particular. El formato IMRAD se refiere al título, al abstract o resumen, la introducción, la metodología, los resultados, la discusión, las referencias o bibliografía o trabajos citados. Y la parte que es introducción, metodología, resultados, son las iniciales que conforman el término, el acrónimo IMRAD. Entonces, prácticamente todas las revistas científicas piden que se siga este formato, esta estructura, cuando se envía un artículo a revisión. Es el modelo de la copa de vino. El modelo de la copa de vino pues tiene básicamente como parte medular los métodos y los resultados, la introducción, que es más amplia, y la discusión, que también puede ser más amplia que la introducción. Si hay preguntas, les agradeceré, las vayan anotando y después trataremos de contestarlas. Vamos a platicar más sobre el formato IMRAD. ¿Cómo preparamos un artículo? Cuando no se ha convertido en un artículo, le llamamos el manuscrito. El manuscrito es el artículo en elaboración. Lo estamos escribiendo. Primero vamos a poner que ya seleccionamos una revista. Hay que asegurarnos que el manuscrito se apega a la guía de la revista. La guía puede ser desde una plantilla que tenga ya predeterminada la revista, una manera de citar siguiendo APA, AMA, Chicago, Harvard, diferentes estilos de citación. Y también puede incluir un tamaño de letra, el font, cómo presentar las figuras, cómo presentar las tablas. Y en general, casi toda revista tiene una guía para autores. Entonces, esa guía hay que estudiarla muy bien y asegurarse que se cumple con todo lo que la revista establece. Entonces, lo primero es el título. Lo primero es el abstract. O sea, el abstract es un resumen de tu publicación, es un resumen de tu artículo. Es el primer contacto con la audiencia que el artículo va a tener. Debe tener conceptos clave, debe explicar los hallazgos, los descubrimientos, palabras clave de la disciplina, los keywords, y reflejar que el trabajo está terminado, o sea, que no es un trabajo en proceso. Porque si es un trabajo en proceso, hay otros foros para presentar trabajo en desarrollo. Aquí tenemos algunos ejemplos de títulos en inglés. Un segundo, un tercero, un cuarto título de trabajos en inglés. Entonces deben tener esas características. El título es un micro resumen, mini resumen del trabajo. Y en español, aquí tenemos otro ejemplo. En español tendríamos ejemplos como este, segundo, tercero. Estos son ejemplos de títulos donde el propósito es captar la atención del lector, el enganche del lector, de la audiencia. Entonces hay que convencerlo para que siga leyendo, porque de ahí vienen las lecturas, de ahí vienen las visitas, de ahí vienen los downloads y eventualmente
las citas. Entonces el resumen debe ser, como ya dije, artículo en miniatura, conciso, vender la importancia. Entonces el título es una especie de marketing, como ya nos explicaban en la presentación anterior. Desde ahí empezamos el marketing del título. Aquí tenemos un ejemplo de un resumen, de un abstract. Tiene 3 partes. Esa es la primera parte que introduce al área de conocimiento. Una segunda parte que tiene básicamente la aportación principal. Y la tercera que tiene la implementación o la experimentación que se llevó a cabo para responder las preguntas de investigación que se plantearon. ¿Qué se debe hacer? Los sís y los nos, los do's y los don'ts. Debemos, en general, el resumen no debe exceder tal cantidad de palabras. Algunas revistas tienen un formato para el abstract. Por ejemplo, el Journal de Knowledge Management. Ahí publicamos un trabajo hace unos 10 años. Y este journal tiene una estructura para el abstract. Dice cuál es el título, la región a la que impacta, a quién va dirigido, la originalidad y por qué se debería publicar en esa revista. Usar el tiempo presente cuando se hable de hechos generales o de análisis de descubrimientos y el tiempo pasado cuando hable de resultados actuales. Obtuvimos, comprobamos, realizamos, verificamos el tiempo pasado de los descubrimientos que se presentan en el artículo. Hay varios tips, varios consejos. Algunos colegas dicen, primero trabaja el artículo y ya después te preocupas por el resumen, por el abstract. Yo tiendo a decir, ¿qué idea tienes de tu trabajo? ¿Cómo la resumirías en 200 palabras para que te sirva de guía en tu protocolo de investigación? Este punto lo abordaré ahorita que veamos los métodos cualitativos, pero para tener una idea inicial. Después desarrolla tu investigación y al final regrésate y vuelve a revisar el resumen. Es un proceso iterativo hasta que el trabajo, el manuscrito, tiene su forma final. Utilizar palabras clave para que estos vengan en el resumen. No usar modismos, acrónicos, abreviaciones. No incluir información que no esté descrita en el artículo. No sobrecargar el resumen haciéndolo demasiado largo o pesado. No incluir información de datos, revisión de la literatura o de los métodos. No hacer referencias. No incluir citas en el abstract. Y no agregar tablas o figuras en el resumen. La introducción. Estamos con el INRAD, I de introducción. Explica por qué la investigación es importante e incluye el tópico, la información general o de respaldo y los objetivos o argumentos del artículo, y generalmente aquí se incluyen las preguntas de investigación. ¿Qué sí se debe hacer? Resaltar lo novedoso del enfoque, describir el problema de investigación claramente como sea posible. No debe exceder un determinado número de párrafos. El número puede variar dependiendo de la revista, pero en general no debe ser una extensión del 20% o más del número total de palabras del artículo. En tiempo presente, utilizando un tono formal e impersonal. No incluir información de métodos, no utilizar expresiones misteriosas, no dar demasiadas citas en un solo punto, sino que distribuirlas. Señale la importancia de la investigación, no solo lo señale, sino resalte el por qué es importante. Y evitar dar la impresión de que el artículo es deslumbrante
y más bien es utilizar estrategias para que el lector se interese desde el título en el trabajo y continúe leyendo. El método es la M, descripción del lugar donde se hizo el estudio, la fecha, la recolección de datos, el protocolo utilizado en la recolección, detalles del diseño experimental o muestreo realizado, detalles de cualquier método de investigación computacional utilizado y, en caso de las ciencias de la vida, organismos utilizados en los experimentos o el tipo de sujetos que intervinieron. ¿Y cómo se analizaron los datos? Esta tabla pues resume lo que son los métodos de investigación cualitativa y los métodos de investigación cuantitativa. La investigación cualitativa es las preguntas del por qué, hacia dónde va la investigación, a quién le va a interesar este protocolo de investigación, cuáles son los impactos que la investigación va a tener de una manera descriptiva o narrativa, versus la investigación cuantitativa, que es numérica, que es basada en estadísticas, que es basada en análisis o métodos numéricos o métodos estadísticos de distintos tipos y que en general se complementan muy bien. Yo inicié en el área 7 del SNI, en el área de tecnologías de la información, ciencias de la computación, pero posteriormente, debido al trabajo de hace 15 años en una labor directiva de la investigación, empecé a publicar cuestiones relacionadas con la administración de la investigación y la transformación cultural de una institución. Entonces me moví del área 7 al área 5, que es el área de las ciencias sociales. Dentro de las ciencias sociales hay una subdisciplina que se refiere a administración de la investigación o Research Analytics. Entonces, el punto es que esto fue una oportunidad que yo tuve de combinar la investigación cualitativa, que es más característica de las ciencias sociales, con la información cuantitativa, que utiliza métodos estadísticos, programas de computación, algoritmos que corren en determinado tiempo, con tal espacio de memoria, y por lo tanto fue una manera de combinar la minería de datos, el aprendizaje profundo de inteligencia artificial, aplicando estas técnicas cuantitativas a responder preguntas de tipo cualitativo. ¿Por qué es importante la investigación? ¿Por qué la institución debe internacionalizarse? ¿Por qué los investigadores deben publicar en revistas de cuartil 1 o cuartil 2? ¿Por qué el factor de impacto es importante? Entonces, es una manera de combinar ambos métodos de investigación que en la práctica esas dos técnicas resultan complementarias. En este momento tengo 5 trabajos en revisión, han sido enviados a distintos journals, a distintas revistas. Uno de ellos ha sido rechazado ya 3 veces, pero hemos seguido mejorándolo. Cada vez que nos lo rechazan, pues vemos las razones y trabajamos en corregirlo. Pero esos trabajos plantean preguntas de las ciencias sociales que se resuelven con métodos estadísticos. Uno de los trabajos utiliza regresión múltiple, paneles de datos, una técnica estadística, aplicado a la investigación en México y los socios estratégicos del país. Otro trabajo habla sobre el impacto social de la investigación en México y los socios estratégicos. Entonces son preguntas de tipo cualitativo, pero son respondidas, las respuestas vienen de trabajar con grandes bases de datos, con Big Data, y en aplicar técnicas de aprendizaje computacional, de minería de datos, minería de procesos, para descubrir patrones que nos permitan tener
respuestas a preguntas que nos hemos planteado sobre cómo mejorar la investigación. La R, IMRAD. Ahora la R es la parte de resultados, los que son relevantes a las preguntas, incluir figuras, tablas, describir las figuras y una afirmación conclusiva. Las imágenes. Se vale manipular las imágenes para tener mejor visibilidad, mejor lectura, mejor resolución, pero no se permite alterar o obscurecer los resultados. Los últimos trabajos un trabajo que publicamos el año pasado en una revista Cuartil 1, las tablas se produjeron con una herramienta de software que se llama Tableau y se nos permitió manipular las imágenes para mejorar su resolución y fue aclarado al editor de la revista. Se permiten hacer ajustes en brillo, contraste o balanceo de color, pero no se deben obscurecer o falsificar los datos originales. La manipulación de datos deliberada no intencional, omitir hechos o factores para poder comprobar la hipótesis o fabricar datos. Ahorita voy a poner algunos ejemplos que actualmente se han detectado en la literatura. Maquillar los datos, agregar referencias que justifiquen los datos falseados, son cosas que no se deben hacer. La D del IMRAD, recordar la pregunta de investigación, decir lo que queremos que obtenga de los experimentos realizados con los datos, qué diferencias fueron significativas y las tendencias y comparaciones que sean importantes. Si se comprueba la hipótesis, se rechaza o se comprueba parcialmente y por lo tanto se señalan futuras formas de trabajo futuro. Los párrafos deben ser de tal manera que cada párrafo tenga una sola idea central, cada párrafo tenga una oración clave que exprese claramente la idea, cada párrafo delinee las ideas claramente y debe tener una oración conclusiva que ligue claramente el párrafo a los objetivos de la investigación. Y debe haber una transición coherente de un párrafo hacia otro. Y las conclusiones es un resumen del alcance del artículo, el tema y los objetivos, reiteran los hallazgos importantes y es un enunciado general de cómo este tema se relaciona con el contexto y con el campo en que la investigación se está llevando a cabo. La revisión de la literatura es algo que se debe hacer, ya lo identificamos, tiene un cuerpo, tiene una conclusión y es un trabajo que resulta un entrenamiento y una formación muy valiosa para los alumnos de posgrado, tanto de doctorado como de maestría. Es fundamental hacer la revisión de la literatura. Hay diferencias en ciencias biológicas comparadas con las humanidades o las ciencias sociales. Aquí están descritas los principales bullets. Les voy a decir cómo esta presentación va a estar disponible para ustedes, para que tengan todo por ahí. Así, ahí debía haber empezado, perdón. Una disculpa. Pero, a final de cuentas, lo que importa es los resultados cualitativos de la investigación. O sea, cómo lo cuantitativo se puede convertir en cualitativo. O sea, cómo un factor de impacto, como se decía en la mañana, que se calcula en base al número de citas, cómo esas citas pues son como la savia de una planta o como la sangre de un ser viviente para un investigador. Entonces, el investigador vive de las citas, vive del impacto. Primero tiene que publicar para tener algo que sea citable. Pero las citas son un fenómeno de la ciencia moderna
Este fenómeno de la citación tomó su forma en los años 30 con Eugene Garfield, el fundador de Web of Science, del ISI, el Institute for Scientific Information, y por Sola de Price, un investigador británico. Ambos establecieron las bases de lo que conocemos actualmente como la cienciometría. Las preguntas, si quieren formularse en este momento, anotarlas, y procederemos con algunos consejos para la escritura práctica. Entonces, estamos hablando de que la escritura científica es una tarea fundamental del investigador y que tenemos muchos servicios, tenemos muchas formas, tenemos muchas plataformas, tenemos muchas agencias. ENAGO, por ejemplo, es una organización que se especializa en la edición de textos científicos y en la traducción del español al inglés, de artículos, capítulos o libros completos. Las palabras en inglés no tienen un género a diferencia del español, o sea, cuestiones que hay que tomar en cuenta. Como decía hace rato, Newton no hablaba, Newton escribía en latín, aunque su lengua materna era el inglés. Entonces, mis primeras experiencias de escritura en inglés fueron tal que con el primer artículo que escribí me sentía muy, muy orgulloso de haber podido escribir en inglés algo que pensé en español. Pero cuando empezaron las revisiones y las críticas, fue totalmente frustrante el que se demostrara que estaba haciendo una traducción literaria de estilos gramaticales del español al inglés, lo cual pues obviamente no es permitido. Realmente en los artículos que mandamos dicen que lo revise una persona cuya lengua nativa sea el inglés. Y es un consejo que recibimos muy frecuentemente. Los adjetivos en español van después, en inglés van antes. El inglés tiene muchas proposiciones que el español no necesariamente tiene. Pero también está el estilo de redacción de una oración y de un párrafo completo. Cuando hemos hecho la traducción literal, resulta una cosa espantosa cuando la lee una persona cuya lengua nativa es el inglés. Lo que hemos hecho es invitar personas que hablan inglés como profesores para que nos ayuden en este tema, pero también hay servicios de traducción, como ya lo decía al principio. Las negaciones son distintos estilos de negación de palabras. Los pronombres que no existen en español, pero sí en inglés. Bueno, un tema muy importante de estilo que todas las revistas revisan es el uso de la voz pasiva versus la voz activa al redactar un artículo completo. No debemos mezclar estilos. Si el artículo se inicia en voz pasiva, debe hacerse todo completo en voz pasiva. Si se inicia en voz activa, debe terminarse todo completo en voz activa. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir, la voz activa enfatiza al ejecutor o agente de la acción. El viento dispersa las semillas de la planta. Y ahí está la cita, Smith et al. Ellos investigaron la relación. La voz pasiva enfatiza al receptor de la acción. Las semillas de la planta son dispersadas por el viento. ¿Sí ven la diferencia? El viento dispersa o las semillas son dispersadas. Entonces, la primera es voz activa, la segunda es voz pasiva. Cada vez son más las revistas que aceptan o que promueven la voz activa. Como que la voz pasiva es más tradicional, más conservador, el estilo de redacción. Pero la
las guías dicen lo que las revistas recomiendan como estilo de escritura. Los paralelismos son también una manera de revisar la escritura apropiada. Y entonces hay distintas maneras de poder decir esto está correcto, esto no, esto está correcto y esto no. El segundo ejemplo, por ejemplo, dice, we found a higher KD at 37 centigrades than at 25 degrees, versus we found a higher KD at 37 compared to 25. Bueno, eso como que para mí al principio era muy sutil, no distinguía la diferencia, pero ya cuando tenemos a alguien que sabe inglés y que revisa estas cuestiones, va uno aprendiendo. La redundancia, evitar la redundancia, no decir un hecho actual porque el hecho de por sí ya es actual, sería una especie de pleonasmo. Una proeza mayor, una proeza de por sí ya es algo sorprendente, entonces no hay que decir proeza mayor. Una sorpresa inesperada, la sorpresa de por sí ya es inesperada, entonces no hay necesidad de decir que es inesperada. Consejos al escribir contenido, enfatizar contrastes, however, nevertheless, although, yet, despite, in contrast, while, on the other hand, on the contrary. Aquí están ejemplos del uso de la palabra however. Los investigadores han hecho esto, esto y esto, sin embargo, no han encontrado la relación entre estas variables, lo cual nosotros sí hacemos. Entonces, el however es para contrastar algo que estamos haciendo con respecto a algo que no se ha hecho. Although es otra manera de establecer un contraste de lo que estamos haciendo contra lo que dice el estado del arte o la literatura. Y otras palabras son although, yet, despite, in contrast, while, on the other hand. La causa de un fenómeno, for, because, since, as. Aquí está el uso de la palabra because. Una explicación de una causa, o el uso de la palabra since, también como la explicación de una causa. O el as, they came keen to kiss us due to recent regulatory changes. Comparar datos, similarly, likewise, similar to, both, similarly, both, and, cuando estás haciendo, por ejemplo, una comparación de tus resultados con la literatura. Encontramos estas similaridades que después vamos a tratar de contrastar con los hallazgos de la investigación. Similar to. Reconocimiento de las citas. Aquí hay una manera de hacerlo. CISEC 2015, que es el año de la publicación, argues that. Otra manera es, according to CISEC 2015, o in the most recent book, CISEC 2015 makes a case for. Y al final de la oración, as shown in o as reported by. Entonces, son estilos de hacer referencias a trabajos que investigamos o que leímos como parte de la investigación que estamos llevando a cabo. Algunos verbos para citar: suggest, define, claim, challenge, explore, reveal, analyze, confuse, allege, speculate, recommend, hypothesize, advise, explore, assess, debate, etc. Entonces, hay recomendaciones para incluir las citas. Ya decía cuáles son los estilos que normalmente se utilizan. Casi todos llevan el autor, el apellido, las iniciales, notas al pie de página en Humanidades, Ciencias Sociales, el número de páginas para citas directas, las referencias bibliográficas, el estilo. Generalmente las revistas traen en las guías cómo hacerlo. Perdón, esto es lo que normalmente piden las revistas, en distintos estilos. APA, AMA, Chicago, Harvard, piden estos atributos
como parte de la referencia. Aquí tenemos el ejemplo de PubMed para el área de la medicina. PubMed es un motor de búsqueda para ciencias de la salud. Es un ejemplo de una base de datos. Y normalmente las bases de datos traen un software para manejar las citas y a lo largo de una investigación o de un conjunto de investigaciones ir construyendo la propia base de datos personal de citas, como BibTeX en LaTeX, o como EndNote, o como Mendeley, que son bases de datos de citas que el investigador puede ir construyendo a medida que va publicando. Por ejemplo, si tienes 10, 20, 30, 40 publicaciones ya realizadas, tu base de datos de citas va creciendo con cada nueva publicación. Entonces, este software te maneja las citas que vas generando en todos tus artículos. Anotamos las preguntas. Métodos cualitativos, pues ya he hablado sobre métodos cualitativos, cuantitativos, la importancia de poder combinar ambas cosas, la importancia, lo que se conoce como el publica o muere, publish or perish, y todo esto tiene mucho que ver con la cultura de escritura, con la cultura de publicaciones científicas. Métodos cualitativos, cuantitativos, ya he explicado más o menos esto, y los métodos mixtos. Yo en la práctica combino ambos tipos de metodologías. Entonces, una manera de compararlos sería decir, los cuantitativos son empíricos, numéricos, establecen relaciones causa-efecto, los datos están categorizados, ciencias naturales y tecnología, se investigan los cualitativos son el porqué, el cómo de la toma de decisiones, establecer el significado, la intuición. Los datos no son numéricos, no se representan visualmente. Sirven para formular hipótesis, validar hipótesis, encontrar respuestas generales, los cualitativos, e incorporan el elemento humano. Existen 3 elementos clave para definir un estudio de investigación cualitativa. El diseño, hay 3 tipos de diseño: recolección de datos y el análisis. Sirve para diseñar la investigación, estableciendo metas, el marco conceptual, hacer las preguntas de investigación, qué métodos se van a utilizar, cómo se van a validar y establecer las conclusiones. La forma de recolección de datos en ciencias sociales: entrevistas, estudio de casos, opiniones de expertos, grupos de enfoque, preguntas abiertas en encuestas, investigación observacional. Todas estas son técnicas que se dan principalmente en las ciencias sociales. La encuesta es típica, la aplicación de la encuesta. La selección de la muestra, el tamaño de la muestra para determinar si los resultados son estadísticamente válidos y para establecer el intervalo de confianza de los resultados que vamos a estar obteniendo. 95%, 97%, 90%. Y eso lo acabamos de ver mucho en las encuestas ahora que tuvimos las elecciones, ¿verdad? Obviamente que no son infalibles, están sujetos a factores externos, los resultados de la estadística, pero generalmente son una buena guía, son una manera cualitativa de definir los objetivos de una investigación o de un resultado. Aquí tenemos el proceso de análisis de datos: recolección, datos faltantes, la codificación, la búsqueda, la representación, la redacción y la formulación del reporte. Es una metodología típicamente utilizada en ciencias sociales, utilizando métodos cualitativos, pero que a final de cuentas se convierten en cantidades cuando aplicamos técnicas estadísticas. Aquí están las fortalezas de los métodos cualitativos. No voy a analizar los bullets, pero simplemente lo que
enfatizo que los métodos de investigación cualitativa sirven para establecer respuestas a preguntas generales, donde está de por medio la intuición, donde está de por medio cierto nivel de subjetividad, de percepción basada en la experiencia del investigador. Tiene sus limitaciones, obviamente una de ellas es la subjetividad, los sesgos, lo que se decía en la mañana al momento se hablaba de la revisión por pares, lo que son las escuelas, las ideologías, la manera de pensar que desacredita ya de entrada el trabajo de otros colegas. O sea, ese puede ser una limitante de los métodos cualitativos en la investigación. ¿Cómo seleccionamos una revista? ¿Cómo andamos en el tiempo? Perdón. Seleccionar la revista es fundamental. Prácticamente lo que he aprendido a lo largo de los años es que cualquier trabajo que hagan es publicable. Cualquier trabajo que ustedes realicen siguiendo cierta metodología, ciertos métodos, es publicable. El problema es encontrar quién te lo publica. Pero hay maneras de hacerlo. Hay maneras de explorar, de preguntar, de dirigir la investigación, y de eso vamos a hablar en este tema. Entonces, el tema de publica o muere es algo que está muy en la vida de las instituciones, de las universidades de investigación. En mi institución decíamos, qué bueno que publicaste, qué bueno que tienes trabajos en revistas, español, en inglés. Pero después se empezó a preguntar, bueno, ¿y esto está indizado por Scopus? Pues que no. ¿Por Web of Science? Pues menos. Pues para entrar al Sistema Nacional de Investigadores es necesario que publiques en revistas indizadas por Web of Science. Entonces esa fue la primera. Tengo que ponerme como objetivo meta revistas que estén indizadas por Web of Science, si quieres ingresar al Sistema Nacional de Investigadores. O los capítulos o los libros, los índices que tiene tanto Scopus como Web of Science ya incluyen capítulos y libros. Y luego, bueno, pero fíjate que no basta que esté en Scopus. Tiene que ser cuartil 1 de preferencia, pero cuartil 2 puede pasar. Oye, pero si apenas estoy aprendiendo a publicar, pues es mejor que no publiques en revistas Scopus, porque eso le va a afectar a la institución. ¿De qué manera le afecta? Las ranqueadoras utilizan varios criterios para ranquear a las universidades. Y uno de esos criterios es el número de citas entre el número de artículos. Entonces, en el numerador está el número de citas, en el numerador está el número de artículos publicados. Si aumentas el denominador sin aumentar el numerador, entonces estás afectando el resultado de la institución. Y estás afectando tu propio índice H, y estás afectando tu propio factor de impacto. Entonces, tan rudo, crudo como esto pueda sonar, a lo que llevó es a desarrollar programas de entrenamiento, de capacitación, de concientización, de cómo escribir artículos de investigación y cómo encontrar la revista o las revistas que iban a publicar o que publicarían esos trabajos. Crecimiento del número de las revistas. Aquí tenemos una gráfica que muestra que desde 1665, cuando publicó Newton su Principia,
1687. Esta es una estadística que muestra cómo ha ido creciendo el número de revistas desde hace 3 siglos. Al 2005. Ahorita estamos hablando, la base de datos de Scopus tiene casi 30,000 revistas. Pero también, como ya se decía en la mañana, en 2014 había 28,000 en inglés. También están creciendo el número de revistas predatorias desde el 2011. Y esta es una gráfica que indica cómo ha crecido el número de revistas que engañan. En el 16, hace 2 años, se identificaron 900 revistas predatorias, consideradas como predatorias. Y para determinar si son o no, hay un checklist. Hay una página que te puede decir si la revista es predatoria o no y puedes checar. Se los puedo compartir con mucho gusto. Entonces, primero que nada, pues evalúa tu propia investigación. ¿Quieres publicar en una revista especializada o quieres publicar en una revista de tipo general? En mi área, que es la inteligencia artificial, hay una revista de la Asociación Americana de Inteligencia Artificial, el Magazine, que es de mucho prestigio, está indizado, pero es de divulgación. En la mañana se hacía la pregunta, ¿qué pasa con las revistas de divulgación? Entonces hay revistas de divulgación que están indizadas. Pero también hay revistas como la de razonamiento automático, la revista de Pattern Recognition. Entonces, una pregunta que debemos contestarnos es, ¿de nicho o general? ¿Revista especializada o revista general? ¿Qué tipo de artículos acepta la revista? ¿Es investigación teórica o aplicada? ¿Acepta investigación clínica o de laboratorio? ¿Publica artículos vía acceso abierto y tiene costos de publicación? Un artículo que nos rechazaron 3 veces, nos lo rechazaron porque no escogimos bien la revista. Era un caso de estudio de la transformación del perfil de publicaciones de la institución, que era más bien un caso generalizable a través de una metodología, pero escogimos primero revistas teóricas, rechazado. Revistas teórico-prácticas, la literatura es muy débil. Hasta que finalmente nos dimos cuenta que el alcance, qué acepta, qué no acepta. En algunos casos hay tiempos de respuesta y también te da información del cuartil, el factor H, las citas, factor de impacto, indicadores normalizados por disciplina. En el caso de Simago es de acceso abierto. Esa información es muy, muy útil. Nosotros la actualizamos prácticamente todos los días para determinar revistas en donde publicar. Y está también otro tipo de herramientas como Insights, ya se habló en la plática anterior, o como Scival, que son propietarias, pero Conrecit ha hecho una labor extraordinaria en que esas bases de datos están disponibles a muchas universidades. Entonces son herramientas que el profesor, el investigador, el alumno tiene para hacer una clasificación, una taxonomía de las revistas en las cuales conviene publicar. Uno de los servicios que la Dirección de Investigación dio a todos los investigadores del TEC de Monterrey es hacer directorios, circularlos, decir las revistas, el área, el match con la línea de investigación del grupo, del profesor, el cuartil, si es de acceso abierto. Es un directorio que se circuló libremente entre toda la comunidad académica para ir escogiendo la revista en la cual publicar. Observar el formato.
Ya hemos platicado sobre esto. Ya hablamos de las revistas generales. Hay revistas que son de élite, Cell, Nature, Science. Son más competidas y menor tasa de aceptación. Las mega revistas como PLOS ONE, altas tasas de aceptación, pero tienen un costo por publicar. Revistas tradicionales o revistas de enfoque dirigido. Revistas internacionales o revistas regionales. Por ejemplo, Brasil hizo gestiones muy interesantes para abrir una base de datos que es Cielo, que forma parte de las principales bases de datos como Web of Science o como Scopus. Entonces, el propósito fue promover las publicaciones regionales. Se puede publicar en portugués, se puede publicar en español, y esas revistas están indizadas por Scopus. Ya se ha hablado mucho del Open Access. Hay cuestiones a favor, cuestiones en contra. Nuevamente el costo. El año pasado hicimos un experimento. Nos aceptaron dos artículos en dos revistas diferentes. Tenían la opción de acceso abierto. La institución pagó la cuota. En un caso eran $2,000, en otro caso eran $2,500, una cosa así. Pero la idea fue monitorear las citas en Scopus. Entonces, una de esas revistas, uno de esos artículos tiene ya 5 citas, el otro tiene 2 citas. Entonces, es una especie de grupo de control para establecer un comparativo entre pros y contras de publicar en acceso abierto versus el método tradicional. Lo que tenemos aquí pues, es determinar el retorno en la inversión, el ROI, de publicar en acceso abierto versus publicar de la manera tradicional. Entonces, estamos haciendo esa evaluación. Descubrir la revista apropiada. Hay muchas herramientas, aquí están algunas de ellas. El Science Finder, en particular, Enago tiene una herramienta, ahorita lo voy a mostrar. Tú pones el título, pones el abstract, palabras clave, y hace una búsqueda en las 28,000 revistas de la base de datos de Scopus, y te dice, ¿te conviene publicar en A, B, C? Te da, vamos a decir, 10 revistas posibles candidatos a publicar tu artículo. Un trabajo que traemos en elaboración, lo sometimos a este proceso. Es un alumno de doctorado que tiene que publicar para graduarse. Entonces, finalmente le arrojó varias revistas, escogimos 3 finales, ya escogimos la primera y el trabajo va a ser enviado próximamente. Esperamos que este mes. Hablábamos de las revistas predatorias. Algunas preguntas serían: ¿cubre la audiencia meta? ¿Tiene comité ejecutivo editorial efectivo? ¿Es una revista arbitrada por pares? Se menciona claramente la casa editorial. ¿Cómo se compara con otras revistas reconocidas? ¿Está suscrita a bibliotecas? ¿Tiene ISSN? Algunos criterios para evitar las revistas predatorias. ¿Trae métricas de citación? Está en el JCR, ahora es Clarivet, antes era Thomson Reuters. Es un sello de calidad, de que la revista no es predatoria. Y algunos consejos. Las métricas de revistas tienen sus pros y sus contras. Ya se discutía en la mañana, pues que no es la panacea el ajustarnos o dirigirnos o hacer el diseño del programa de investigación basado solamente en métricas. Se requiere un enfoque cualitativo combinado con enfoque cuantitativo.
El licenciamiento, en la mañana se hablaba del método de acceso. Puedo pagar por el acceso abierto, pero si no, la recomendación es que revisemos las políticas de la revista sobre qué se puede archivar, lo que es el archival en inglés. Cuando yo mando un trabajo, no ha sido revisado por pares, utilizamos la palabra preprint. Entonces, el autor es el dueño del preprint. Una vez que ha sido revisado por pares y que tengo ya todas las mejoras al artículo, podemos decir que tengo un postprint. Entonces, la editorial ya puede reclamar accesos de copyright sobre el postprint. Pero, dependiendo de las políticas que adopte la revista puede dar permiso de que el postprint sea puesto en la página web del investigador o que sea puesto en el repositorio institucional de la universidad para empezar a darle difusión a la investigación. El modelo es lo que llamamos el modelo verde, y el modelo híbrido es una combinación que combina lo que es oro. En oro compro los derechos que cedí cuando me publicaron el artículo. Yo firmo copyright, cedo los derechos de esta publicación a la editorial. Ahí. Los vendo a cambio de que me lo publiquen. Pero lo que está sucediendo con el fenómeno de acceso abierto es que puedo recomprar mis derechos. Yo lo cedo, lo recupero pagando. Entonces, lo que recupero pagando tiene ya un sello de calidad de la revista, tuvo la revisión por pares, y esa podemos decir que trae el sello de calidad de la revista, trae el logo, trae todo el formateo que lo hace de prestigio la publicación. Y por lo tanto es lo que yo puedo poner en páginas web, ya lo puedo distribuir libremente. Lo puedo poner en LinkedIn, lo que decían en la plática anterior, los medios sociales de divulgación de la ciencia. Pero puedo comprar esos derechos que cedí. Esa es la opción oro. Y la opción verde, el green, depende de la revista. La revista me puede dar permiso de que yo publique, de que haga públicos los artículos que son post-print, es decir, que han sido arbitrados. Entonces es importante que sepamos las políticas que sigue la revista en la cual queremos publicar. Y hay un sitio que se llama Sherpa Romeo, está en Inglaterra, SHRPA-ROMEO, Sherpa Romeo. Este es un sitio que te da las políticas principales de publicación de las principales revistas. Pues ahí podemos ver qué es divulgable, qué no es divulgable. Aquí están los pros y contras del acceso abierto oro contra el verde. Esto ya lo he explicado. Y cuidado con las revistas predatorias, ya se ha hablado sobre esto. Aquí está un checklist para ver si es predatoria o no. Pero normalmente si está indizada por Web of Science o por Scopus, tenemos una garantía de calidad y que por lo tanto la revista no se considera como predatoria. Aquí tenemos una herramienta que permite encontrar revistas de acceso abierto. Aquí nada más lo que hacemos es poner el abstract. Esta es una herramienta de acceso público. Ponen el abstract que han construido y como resultado les da las posibles revistas al cual podrían enviar su manuscrito. Finalmente, vamos a entender un poquito más sobre qué pasa cuando me rechazan el artículo. Entonces hay etapas en la revisión.
De repente hay caras felices, sobre todo cuando te dice felicidades, su artículo ha sido aceptado para publicar. Pero para llegar a eso se requiere sufrimiento, se requiere persistencia, perseverancia y aprender, se requiere resiliencia, es decir, aprender de los fracasos, no darse por vencido. Ya se habló de la revisión por pares en la mañana, que es la columna vertebral. Los revisores dedican tiempo gratuito. Yo soy revisor de varias revistas. De repente no puedo responder a todas las peticiones que me hacen de revisión de artículos. Tengo algunos artículos pendientes como editor asociado o como evaluador, pero también tengo artículos en revisión, entonces pues son las dos caras de la moneda, ¿verdad? Los revisores te comentan la novedad, la integridad, la presentación, la evaluación de pares guía la decisión de los editores. Entonces tenemos prácticamente, tú mandas tu manuscrito al editor en jefe de la revista, tiene un comité editorial, editores asociados, se selecciona un editor asociado y el editor asociado selecciona al menos 3 revisores. En la práctica yo selecciono 10 revisores para un trabajo de una base de datos que me proporciona el Sevier. Porque en promedio el 30% de las personas que invito a revisar un artículo contestan. Para tomar una decisión se requieren 2, pero normalmente 3 es mejor, sobre todo cuando 2 dicen que no, pues necesitamos una tercera opinión, o cuando uno dice que sí y otro que no, perdón, necesitamos una tercera opinión. Los estándares de revisión cambian dependiendo de la revista, de la editorial, de la disciplina, del medio de publicación. Y como decía ahorita, un mínimo de 2 revisores. Entonces puede pensar en el proceso de revisión como una máquina, una maquinaria. Estás metiendo insumos, hay un proceso y por el otro lado tenemos productos terminados. ¿Qué pasa en el proceso? Pues hay desperdicios, hay artículos defectuosos, hay productos defectuosos, hay que recircularlos para corregirlos y volver a lograr los criterios de calidad que demanda la revista. Entonces aquí tenemos el flujo, los autores mandan el manuscrito a la revista por primera vez, se hace la revisión editorial que comentaba hace rato y puede ser que te lo rechacen, como nos ha ocurrido con mucha frecuencia. Pero puede ser también que el editor de la revista dice, sí está en el alcance y en los objetivos de la revista. Es el primer filtro. Entonces, el segundo filtro es que se asignen los evaluadores, los revisores, al menos 3. Y es ese paso, la revisión de especialistas. Si los especialistas dicen que sí, entonces el artículo eventualmente se publica. Puede ser que se acepte como está. Es muy raro que eso suceda. Que se acepte con cambios menores es otra decisión, algo común. Que se acepte con cambios mayores es también bastante común. Cambios mayores, sustanciales al método, a los datos, a la interpretación, a las conclusiones, al inglés, que requiere cambios mayores a la estructura del artículo y un reenvío. Entonces, si tienes cualquiera de esos 3 resultados, quiere decir que la publicación, el manuscrito, va avanzando. Yo recibo probablemente unos 20 artículos por revisión por año, a revisar por año. Normalmente el 90% tienen cambios mayores para una segunda revisión. Después de una revisión mayor,
el siguiente resultado típicamente en el 90 y tantos % de los casos es cambios menores. Y después de una tercera o cuarta revisión, el artículo se acepta como está. Entonces se puede rechazar y otra vez va a los autores, y los autores pueden hacer los cambios menores, los cambios mayores, o pueden decir: esta revista no quiere mi trabajo, voy a buscar otra revista alternativa. Y aquí cerramos el ciclo cuando se envía los cambios menores, los cambios mayores a la revisión de especialistas y finalmente se publica. Entonces tenemos aquí los tipos de revisión, que en la mañana se hablaba de ellos. La evaluación sencilla, ciega, o single blind, es una revisión, una evaluación en la cual los revisores conocen a los autores, pero los autores no conocen a los revisores. Una revisión doble o incluso triple es cuando los autores no conocen a los revisores, ni los revisores conocen a los autores. Y es triple cuando tampoco se conoce al editor asociado. Entonces, los principios de los que hablaba en la mañana la doctora Tagüeña, de apertura, de transparencia, que ya escuchamos, pues son aplicables en este contexto. La postpublicación es abierta de acuerdo a los criterios de Charpa-Romea para ver qué se puede publicar, qué se manda a repositorios institucionales, qué se manda a las bibliotecas para acceso de los profesores. Y la evaluación de los lectores son los downloads, las lecturas, las visitas, lo que se hablaba en la plática anterior. Esto se conoce como las métricas alternativas o métricas alternas, que todavía no llegan al SNI, como se decía en la mañana, pero que tarde o temprano van a tener un peso en la decisión que se tenga para evaluar la carrera de un investigador. Los revisores falsos. Aquí tenemos un caso muy famoso de una persona que mandó su artículo, estuvo en los medios. Entonces él se suplantó la identidad de los evaluadores para revisar su propio trabajo. Se revisó a sí mismo a nombre de revisores de la revista. Entonces eventualmente fue detectado, y porque no más fue un trabajo, fueron muchos trabajos, aquí se habla de 35, que ya estaban publicados. Entonces la revista, aunque ya estaban publicados, tuvo que retractarlos, retirarlos y decir: estos no cuentan, nos equivocamos. Aquí tenemos otro caso de revisores falsos, fraude académico en China. 107 artículos bajo la presión de publica o muere, en la cual pues los autores cometieron una suplantación de identidad de revisores también para hacer que su trabajo fuera aceptado. Bueno, causas del rechazo. Primero se hace una evaluación editorial para ver si hay o no plagio, ya se decía en la mañana sobre este tema. Reenvío de trabajo previamente publicado. Es decir, como se decía en la mañana, este artículo, esta tesis ya se publicó hace 20 años, pero nadie se dio cuenta, entonces se vuelve a presentar como un trabajo original. Datos o evidencias insuficientes, resultados incompletos, no hay apego a las guías y alcance de la revista, fuera del tema, escritura pobre. Son las razones típicas por las cuales un editor rechaza un trabajo. El editor en jefe de la revista, antes de mandarlo a los evaluadores.
Entonces, decía que cada trabajo debe ser revisado por al menos 3 evaluadores. 2 de ellos deben aceptar que el trabajo se publique eventualmente después de varias vueltas, pero tiene que haber un consenso de al menos 2, una democracia mayoritaria de 2 de 3 para aceptar un trabajo de investigación. Entonces, ¿cuál es el rol de los evaluadores? ¿Por qué se rechaza un paper? El estudio no es significativo, validación insuficiente de datos o evidencias, carencia de novedad, datos incrementales, terminología inapropiada. Aquí tenemos un caso de un rechazo. Lo que está en amarillo es la causa principal del rechazo. Es típicamente lo que podemos recibir cuando mandamos un trabajo, un manuscrito, a una revista. Voy a enfatizar lo que está en amarillo. Dice, aunque su trabajo es de interés potencial, los revisores recomiendan no publicar su trabajo en su forma presente en la revista Nature. Si hubiera más datos experimentales que permitieran contestar las críticas de los revisores, estaríamos dispuestos a evaluar el artículo revisado. Entonces, esto es un rechazo que podemos decir es suave. No están aceptando el manuscrito. Aquí tenemos otro caso. Lo que está en amarillo pues, es lo relevante. Y lo amarillo se traduce en: su tema está ciertamente dentro del alcance de la revista Science y su análisis es interesante. Sin embargo, después de discutirlo entre los editores y miembros de nuestro consejo de asesores, el artículo recibió una menor prioridad que otros trabajos. Este es un caso, lamentamos tener que contrariarlo en este caso y le deseamos lo mejor para publicar su trabajo en otro lado. Es un rechazo severo. Es decir, por aquí no es, tienes que buscarle otras alternativas. Tenemos otro caso, aquí está en amarillo el texto de interés. Usted verá que aunque los revisores encontraron que su trabajo es de interés potencial, ellos mostraron dudas acerca del grado de innovación y de la novedad que se puede extraer de las conclusiones en el estado actual del trabajo. Aunque lamentamos no poder publicar su trabajo, en Nature, por razones editoriales, el artículo podría ser de interés en otra revista de la familia Nature Publishing Group, tales como, y ahí te pueden decir, mándalo a tal o cual revista. Esto me acaba de pasar en un artículo que nos rechazaron y nos dijeron, esta otra revista acepta el tipo de trabajo que tiene su manuscrito. Y le hicimos caso. Está en revisión todavía. Entonces, un rechazo, pero con ofrecimiento para transferirlo a otra revista de una familia editorial. Y aquí tenemos un cuarto caso. Lo que está en amarillo lo voy a señalar. Primero, hay numerosos aspectos técnicos y científicos sugeridos con respecto a la interpretación de los estudios estructurales. Sin embargo, si usted piensa que puede atender y contestar todos los comentarios de los revisores con datos y análisis adicionales, estaríamos dispuestos a evaluar una nueva versión totalmente mejorada de su manuscrito. Es decir, corregir y reenviar. Puede ser una revisión mayor, puede ser cambios menores, pero es una buena señal de que vamos por el camino, de que eventualmente el trabajo sea aceptado. Generalmente esto me pasa a mí, ese tipo de decisiones. Más razones. Investigación repetitiva no original. Objetivos del estudio son insignificantes. El tópico es irrelevante. Los métodos mencionados no son claros. No es de interés para la audiencia. Resultados no generalizables. Revisión de la literatura es pobre, obsoleta, instrumentación inapropiada. Conclusiones incorrectas. Relación inadecuada entre resultados y la investigación realizada. Discusión insuficiente. Faltó proveer explicaciones satisfactorias. Los datos reportados son inconsistentes. Controles faltantes. Entonces, ¿qué buscan las revistas? Las revistas tienen un modelo de negocios. O sea, tienen que subsistir. Entonces hay que entender también cuál es
la racionalidad que siguen las revistas, conocerla ayuda. Los editores de revista evalúan la combinación integral, tema, metodología, teoría, contribución a la disciplina. Por lo tanto, hay que empatar los objetivos con los alcances de la revista. Hacer el estudio metodológicamente bien realizado y que la contribución sea útil. Y aquí tenemos una cita de una ex editora de una revista. No hay sustituto para una buena idea, para una buena investigación o para un escrito claro, limpio y bueno. Más sobre la carta de rechazo. Entonces, ¿qué hacer? Primero, pues recuperarse de la frustración. Se vale llorar, pero no quedarse en el llanto. Entonces, hay que leer el contenido, calmarse, leer la carta otra vez al siguiente día. Bueno, ¿qué me quisieron decir? Entender cuál fue la decisión y el tipo de rechazo. Responder apropiadamente. Aun si no es posible reenviar a la misma revista, los comentarios de los evaluadores ayudan a mejorar la investigación. Eso siempre pasa. En nuestra experiencia, siempre son muy valiosos los comentarios de los evaluadores. ¿Qué más? El artículo no es aceptable en su forma actual. Corregir y reenviar. El artículo no obtuvo una prioridad suficientemente alta. Enviar el manuscrito a otra revista. Corregir y reenviar, o reenviar a otra revista, como ya habíamos dicho. Corregir y reenviar, o reenviar a otra revista. Bueno, son ejemplos. El estudio es interesante, pero muy preliminar, o hay fallas técnicas. El trabajo es más apropiado para una revista especializada. El estudio es descriptivo, el estudio es incremental, el estudio carece de controles, los datos no son convincentes. Entonces, hay que aprender a ser revisor. En la mañana se decía, ¿quién puede ser un buen revisor? Alguien preguntaba, ¿quién puede ser un buen revisor? Entonces, un revisor es cualquier autor de artículos indizados, cualquier científico, cualquier investigador que trabaja su propia línea de investigación. Por eso es evaluación de pares. Entonces, ¿qué conviene responder cuando recibimos una carta de rechazo? Leer y releer cuidadosamente los comentarios, decidir si es posible responder los comentarios, agrupar los comentarios. Se requieren experimentos adicionales. Hacer una lista de los cambios, bosquejar la carta de respuesta. Aquí hay ejemplos. Puede ser que el autor, el revisor, encontró algo que hicimos mal y que diga, y le podemos decir, revisor, gracias por sus comentarios. Estamos de acuerdo con lo que usted dice. Debido a esto, esto y esto, hemos hecho los cambios ZZZ en la página tal, línea tal, como usted lo ha sugerido. Es una manera de responder las críticas de los revisores. Cuando no se está de acuerdo con el revisor, gracias por sus comentarios, entendemos su preocupación, sin embargo, la explicación de su observación es esto, esto y esto. Para lo cual hicimos estos cambios en tal página y en tal línea. O sea, es frecuente o es posible que el revisor no haya leído todo el trabajo completo, porque es un trabajo voluntario, ¿no? O que haya pasado por alto otros datos, otros métodos. Por lo tanto, nunca debemos decir, no leíste bien mi trabajo, porque eso sería ahorcarse. Ahorita veremos algunos ejemplos. Agradecer los comentarios, demostrar que se entiende el comentario, hacer los cambios pertinentes. Nunca decir, no se entendió lo que escribimos, sino que algunas afirmaciones que hicimos son ligeramente ambiguas. Hemos clarificado el texto.
No decir, este experimento nunca terminará, sino, el experimento sugerido es muy interesante, sin embargo, creemos que está fuera del alcance del estudio. Nunca decir, no se leyó lo que escribimos. Hay que decir, no quisimos decir tal cosa, por lo tanto, cambiamos el texto para decir esto otro. Nunca decir, usted es muy quisquilloso acerca de la gramática y el formato. Lo que se debe decir es, nos disculpamos por los errores gramaticales y hemos realizado los cambios sugeridos después de consultar a un especialista del idioma inglés. Bueno, pues la tasa de rechazos es un indicador. Aquí tenemos algunas estadísticas que pueden decir acerca del prestigio de la revista. El último bullet dice que hay 75 artículos que son enviados diariamente a revistas de alto factor de impacto. Se puede mandar una apelación a un rechazo, pero rara vez funciona. Rara vez prospera una apelación a un rechazo. Sin embargo, eso lo establecen las revistas. Hay casos en donde sí ha habido un resultado favorable a una apelación, pero son muy esporádicos. Entonces, apelación pues, es algo raro. Se puede reenviar a la misma revista cuando hay cambios mayores, cambios menores, o reenviar a una revista diferente después de mejorarla con los comentarios de los evaluadores. Escoger la revista correcta, clarificar los hallazgos, la novedad, lo que ya hemos dicho del IMRAD, las figuras, las hipótesis y todo lo que ya hemos comentado. Finalmente, pues aquí, ¿cómo andamos de tiempo? Perfecto, sí, estamos. La última parte, casos relacionados a la publicación de artículos por los que hemos pasado. Entonces, el publish or perish es algo que está en todas las universidades. Eso tiene mucho que ver, sobre todo en las universidades de Norteamérica, con el tenure. Muchos profesores son tenure track. Hay comités que determinan si el profesor recibe o no el tenure, que es una planta permanente prácticamente. Y en México, pues tenemos lo que es el SNI, las evaluaciones que hacen las universidades, la acreditación de los programas de posgrado en PNPC. Es un ejemplo de una publicación, se hizo en el 91. Está el abstract y el monitoreo de citas, que solamente tuvo un impacto en los primeros 3 años. Es el nombre de la publicación. Otra publicación, esa ha tenido una vida más prolongada en cuanto a citas, que se muestra en la figura de abajo. Redes de conocimiento basadas en multiagentes. Esta es otra más reciente, del año pasado. Este artículo en particular fue rechazado 5 veces después de ser aceptado por la revista Business Horizons. Las revisiones anteriores dieron retroalimentación muy importante, ya lleva 5 citas. Esta es una carta de rechazo. Voy a enfatizar una parte de este texto que dice, o sea, es una carta que me mandaron a mí rechazándome un artículo. Me dicen, el tópico es interesante para la audiencia de Entrepreneurship Theory and Practice, sin embargo, las contribuciones teóricas proporcionadas son limitadas. Es otro caso, es a continuación. La revisión de la teoría de la lectura es más bien superficial. Y después de otras 4 revistas a las cuales se mandó este trabajo, eventualmente este artículo fue aceptado por Business Horizons. Estoy complacido en aceptar su manuscrito para publicación en Business Horizons.
Felicidades, aprecio sinceramente la meticulosidad y rapidez con la cual se hicieron las correcciones solicitadas al manuscrito. Para terminar, los puntos a recordar: la importancia de escoger bien la revista, la importancia de leer bien las instrucciones, la guía para los autores que señala la revista, la importancia de ver si está indizada por Scopus, por Simago, verificar el comité editorial. Al escribir el manuscrito, revisar si estamos siguiendo el formato IMRAD que hemos explicado, entender las diferencias de estilo gramaticales entre el inglés y el español, aprender de manera el uso efectivo de los métodos cualitativos y combinarlos con los métodos cuantitativos para llevar a cabo la investigación, superar los retos del rechazo de revistas y responder adecuadamente los comentarios de los revisores. Estamos terminando con esto. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Aquí también les vamos a pedir, si son tan amables, en escanear el QR para que nos hagan favor de llenar una encuesta y también para tener un código de descuento exclusivo para los servicios de Nago, como ya se explicó al principio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, le damos un fuerte aplauso y gracias también a todos por las preguntas. Vamos a hacer algunas, los demás, si no alcanzan las demás en responder, le vamos a pasar porque ustedes tienen el nombre, el correo y con gusto el doctor Francisco les va a responder. Comenzamos con Diana Moreno, que es de la UNAM, y nos pregunta cómo escribir un artículo mixto cuando la investigación cualitativa y cuantitativa son opuestas en sus supuestos. Bien, a ver si entiendo la pregunta. Los métodos cualitativos y cuantitativos son opuestos, es decir, hay ciertos supuestos que se hacen cualitativamente mediante la aplicación de la intuición, mediante la aplicación de el más o menos por aquí va. Y lo que entiendo de la pregunta es que los experimentos o las encuestas que se aplican, las estadísticas, dicen otra cosa. Es lo que estoy entendiendo de la pregunta. Lo que se sugiere en ese momento pues, es replantear las preguntas de investigación. A lo mejor no es necesariamente el método cualitativo, sino o las preguntas iniciales que se están formulando de investigación no son las apropiadas, o bien los métodos cualitativos que aparentemente son contradictorios con los resultados cuantitativos no están respaldados por métodos estadísticos apropiados. Entonces, en cualquiera de los dos casos hay que hacer revisiones a la parte cualitativa o a la parte cuantitativa y repetir el ciclo. Perfecto, de hecho va más o menos a la misma otra pregunta de Blanca Castillejos de la Universidad Autónoma de Chiapas. Nos dice, ¿es posible escribir sobre los mismos datos investigados haciendo un artículo cuantitativo en una revista y luego escribir otro en lo cualitativo en otra revista, siendo ambos artículos de la misma base de datos? Yo creo que es válido generar varios artículos de una base de datos que se tienen. Nosotros tenemos una base de datos de Scopus que bajamos con permiso de Elsevier, de citas y publicaciones en México, y estamos generando una serie de publicaciones. Hay una secuencia, hay un plan de publicaciones sobre la misma base de datos que es de millones de registros. Entonces yo pienso que sí es factible hacerlo. Perfecto. Doris Salinas dice, pareciera que la tendencia en las ciencias sociales es parecerse más a las ciencias exactas y por lo tanto se busca más usar los métodos cuantitativos. ¿Cómo entonces revertir la tendencia o cómo promover la aceptación de artículos con métodos cualitativos? Pues la filosofía positivista, empiricismo, tiene una muy fuerte influencia en la ciencia moderna. La experimentación, la verificabilidad, la repetición de los experimentos, la replicación de los datos son temas de las ciencias experimentales, pero no son las únicas metodologías de experimentación
de investigación científica. Lo que pasa es que este método de investigación empírica ha sido tan exitoso y ha generado la tecnología que tenemos actualmente, que ha opacado de cierta manera otros métodos de investigación de las humanidades, de las ciencias sociales, de la literatura, de la filosofía, de la teología, de la antropología o ciencias no experimentales. Un ejemplo que le ponía a unos amigos es: yo puedo verificar estadísticamente que haya 30 muestras, que se repite el experimento y que haya 50 personas que me respondan la encuesta, pero no puedo tener 50 personas que se muera cada una de ellas 30 veces, suponiendo que una persona se puede morir 30 veces, y que en cada muerte venga y diga: esto fue lo que vi después de la muerte, y que por lo tanto se repita 30 veces en 30 personas. Eso no es posible hacerlo. Sin embargo, en las ciencias experimentales, pues sí es posible. Es lo que se pide, pero eso no es replicable en las ciencias sociales humanísticas. Muchas gracias. Alma Angélica Luna Ramírez, del Instituto Tecnológico de Apizaco, dice: ¿qué porcentaje del Producto Interno Bruto considera que es necesario para el apoyo de publicaciones de artículos científicos en nuestro país? ¿Qué porcentaje de? De Producto Interno Bruto. El 1% cuando menos. Una pregunta que se hacía hace 10 años es: ¿y qué vamos a hacer con tanto dinero? Si el Producto Interno Bruto invertido en la investigación fuera del 0.5 al 1%, la pregunta es: ¿cómo vamos a reasignar todo ese dinero? Pero ese ya es otro problema. El primer problema que se debe resolver es que se cumpla con la ley y que en un sexenio, paulatinamente, ese porcentaje vaya incrementándose. Y no el 1%, sino el 1,5% o el 2%, como lo hacen otros países. María Lisbeth Ochoa, de la UAP, dice: algunos profesores con los que trabajo difieren con el método a utilizar, cualitativo o cuantitativo, para trabajar con el ser humano. ¿Qué método considera mejor y por qué? Depende mucho de la disciplina. Como decía, hay otros métodos de investigación que no se han estudiado en las ciencias antropológicas, en la literatura, en la historia, en la geografía, en general en las humanidades, en las ciencias jurídicas. Hay métodos muy específicos que no son conocidos por la comunidad científica, sobre todo cuando se tratan proyectos inter o multidisciplinarios. Por lo tanto, es una función de las asociaciones profesionales, de las asociaciones científicas, de las distintas disciplinas, el hacer esa tarea de educación, concientización desde la niñez, para poder familiarizarse con otros métodos de investigación distintos al de las ciencias experimentales. Muchas gracias. También nos pregunta Fernando Sánchez, de la UAM Coajimalpa. Dice: ¿existen herramientas digitales para guiar la redacción de artículos? Sí, de hecho, el formato IMRAD está estructurado, está apoyado por paquetes de software que te pueden ir guiando y te pueden ir diciendo qué elementos de la metodología faltan, y también estas herramientas se pueden, vamos a decirlo así, customizar para los requerimientos de una revista en particular. Y de hecho algunas revistas te pueden dar ese servicio, ¿no?, de chequeo de elementos a través de herramientas digitales. Entonces la respuesta sería sí, y eso va a crecer más cada vez. Perfecto. Él mismo pregunta, dice: ¿de dónde obtienen los datos para sus estudios de la ciencia en México? ¿Puede darme algún ejemplo? Sí, los datos los obtuvimos del CEBIER a través de una negociación que se hizo con el CEBIER. Las bases de datos de Scopus, estamos hablando de 18 años, y también de 170,000 artículos publicados en México en los últimos 10 años, y luego más de 1 millón de citas en una base de datos cuyos registros son qué citas han recibido cada uno de los artículos que se han publicado en México en un quinquenio o en 10 años. Entonces son bases de datos que se consiguen directamente del CEBIER, otras se consiguen de bases de datos públicas, como bases de datos de la ONU o de la OSD, sobre todo para la información econocienciométrica.
Gracias. James Alejo, de la Universidad Autónoma de Chapingo, dice: ¿considera que hablar de las limitantes del manuscrito dentro del mismo le daría más o menos credibilidad al trabajo? Sí, claro. Hay que poner cuáles son las fortalezas y cuáles son las limitantes del artículo. Una crítica común de los evaluadores es que no se dice cuál es el contexto de aplicabilidad o cuáles son las condiciones en las cuales el método propuesto va a trabajar, ni cuáles son el tipo de datos para los cuales el método propuesto va a funcionar. Un ejemplo que tenemos fue una tesis doctoral que se defendió en mayo pasado, en donde el método de redes neuronales que se aplicó para detectar imágenes de rostros dentro de una fotografía, entonces ese estudio no funcionaba cuando había pocos datos. Por lo tanto, se requiere una cantidad mínima de datos para poder hacer generalizables las conclusiones del método particular que se estaba proponiendo en la tesis. También todo el mundo te agradece y te invitan también, cómo te contactan para invitarte a otras universidades. Te voy a dar las preguntas para que tú los puedas contactar. Agradecerles mucho e invitarlos también para mañana para que se cierre este taller del doctor Francisco. Así que muchísimas gracias por venir y te agradecemos muchísimo. Al contrario, gracias. Y mis datos estarán disponibles a través de NAGO o el TEC de Monterrey. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.